La problemática que hemos desarrollado en la clase anterior de la unidad óntica que se da en toda sustancia real entre una naturaleza común y un principio que la singulariza, es decir, un ser usía primera, nos lleva de la mano a la problemática de lo que podemos llamar en ontología la cuestión de la singularización, y que ya de entrada tenemos que distinguir del problema físico de la individuación. Lo primero que corresponde, por lo tanto, es que ubiquemos la cuestión. Cuando hablamos de singular, estamos hablando de la entidad sustancial real concreta en su unicidad e identidad real, irreductible a cualquier otra. La existencia de singulares es un dato primario que está dado a la evidencia intelectual. Existen usías primeras, es decir, entidades sustanciales singulares. Este tema de la singularidad incluye ciertamente el tema más preciso de la individuación en el orden físico. Aclaré en la clase pasada que en términos ontológicos podríamos usar como sinónimos individuo y singular. De hecho, el singular tiene como una de sus propiedades la individualidad. Esto quiere decir que es algo idéntico solo a sí mismo, en su real concretud, y distinto de todo lo demás. Es un ente distinto, es un ente singular o concreto distinto. A eso lo podemos llamar individuo. Pero hay un uso más preciso y restrictivo del término individuo que entiende por individuo el singular de una especie física. Esto es, llamamos individuos a los entes sustanciales singulares de una naturaleza corpórea cualquiera, o de una naturaleza afectada por la corporeidad. Uno puede entender claramente que, desde el punto de vista ontológico, la individualidad no es más que un caso particular de la singularidad. Porque si individuo llamamos solo al singular material, o de una naturaleza cualquiera que incluya la materialidad, habla singulares que no son individuos. Es decir, este uso restrictivo del término individuo nos lleva a pensar en singularidades que no son individuos. Pero si nos atenemos a este uso restrictivo del término individuo, es claro que se debe a la insistencia que ha hecho la escuela atomista en que el individuo tiene la raíz o el principio de su ser tal en la materia. Y aquí ya entramos en la cuestión que se llama del principio de individuación, ¿sí? Una cosa es que existen entidades singulares, entidades individuales. Otra cosa es cuál es el principio por el cual
se constituye la individualidad o se constituye la singularidad. Si usamos el concepto de individuo como distinto del de singular y aceptamos la tesis de la individuación por la materia en el orden físico, es claro que esa cuestión no es una cuestión primariamente ontológica, sino filosófico-natural, ¿no? Y que en el orden ontológico el individuo del orden material aparecerá como un caso de singularidad. Por lo tanto, más bien el problema que nosotros tenemos que plantear es el del principio de singularización. Porque lo que preguntamos es cuál es el principio por el cual las sustancias reales primeras son singulares. Principio que las singulariza, que hace que este árbol sea un singular distinto de este otro árbol, pero también que este hombre sea un singular distinto de este otro hombre, o que este ángel sea un singular distinto de este otro. Dicho esto, ha de advertirse además una consecuencia también clarísima. Si singular puede darse en distintos órdenes, de distinta manera y en virtud de principios distintos, la noción de singularidad es una noción analógica. ¿Qué quiero decir con esto? Que no en toda naturaleza la singularidad se da del mismo modo. Y esto ya lo advertimos en el orden físico y lo hemos dicho en el desarrollo de la filosofía natural. No tiene el mismo tipo de individualidad un trozo de piedra que un árbol. Ni un árbol que un animal. O un animal de ciertas especies que un animal de otras especies. Y ningún ser meramente corpóreo tiene el mismo tipo de, sea inerte o sea viviente vegetal o viviente sensitivo, ningún ente material tiene el mismo tipo de singularidad que una persona, es decir, que un subsistente de naturaleza espiritual. Si no advertimos esto como un fenómeno de entrada, en lugar de plantear adecuadamente el problema de la singularización, ya empezamos planteándolo mal porque lo planteamos confusamente. Lo que hay que advertir es que toda sustancia real es una sustancia singular, es verdad. Ahora, esa singularidad se da de distintas maneras. Lo que esto significa es si puede existir un principio único de singularización o, en cambio, habrá de admitirse distintos principios de singularización según el orden de entidad en que nos movamos. Esto es una cuestión que hay que plantearse. Si no podemos responder la cuestión de cuál sea el principio de singularización sin tener en cuenta que hay distintos niveles de singularidad, o podríamos decir incluso de perfección de la singularidad. Esto que digo de la perfección de la singularidad es claro cuando pasamos del mundo inerte al mundo de los seres vivos, aún dentro del mundo físico. ¿Por qué? Porque el individuo inerte no tiene el mismo tipo de singularidad individual que el individuo viviente. Porque solo en el individuo viviente se da la organicidad. Esa organicidad que constituye un todo orgánico con partes diferenciadas, funcionales para el todo, no se da en el ente inerte. Si yo tengo una piedra, un trozo de piedra, otro trozo de piedra, pueden tener distinta forma, distinto tamaño, distinta configuración visible,
y sin embargo son individuos singulares de la misma naturaleza, ¿no? Puedo pensar en un bloque enorme de granito, o puedo pensar en una astillita de granito, y uno es tan individuo de la misma especie como el otro. Hay que ver hasta qué punto hay individualidad allí también, o se trata de un agregado de individuos mínimos, como serían las moléculas de tal cosa, o en el caso del granito es un agregado de naturalezas distintas en realidad, ¿no? Porque es una roca que está formada por tres componentes básicos distintos químicamente y distintos por naturaleza, ¿no? De manera que ahí la individualidad es de un orden totalmente distinto, insisto, a la que tiene una plantita o un árbol, ¿no? O una célula. Uno puede encontrar, sí, una unidad más configurada y precisa en el mundo inerte a nivel atómico, ¿no? Porque ahí hay cierta configuración típica, irregular y única que individua un átomo respecto de otro átomo, y lo hace un individuo de una especie claramente distinto en su configuración al individuo de otra especie. Pero en cuanto esos átomos se agregan, ya la individualidad se hace casi contingente respecto de la naturaleza. Los antiguos advertían ya que hay lo que se llama la escolástica el mínimo natural para un cuerpo cualquiera, ¿no? Que sería para un elemento el átomo, para una sustancia compuesta la molécula, ¿no? Hay un mínimo natural, porque por debajo de eso ya esa naturaleza cesa de existir. Uno puede tener como mínimo una molécula de agua, pero no hay menor agua que esa. Puedo tener una molécula de agua, pero no menos. Puedo tener un átomo de hierro, pero menos de un átomo de hierro no, porque ya deja de ser hierro. El átomo de hierro se puede partir, pero ya deja de ser hierro. Ya no es más hierro, ¿no? Hay una individualidad también, insisto, entonces, en cierto nivel de constitución o de configuración, también en el mundo inerte, ¿no? En los seres vivientes eso es más claro por la organicidad del ser vivo, ¿no? Y cuanto más compleja y elevada sea esa organicidad, más diferenciada es la singularidad o la individualidad. Aunque siempre tiene la imperfección de la materia, porque esa individualidad puede ser completa o incompleta, puede faltarle alguna parte. O incluso pueden darse problemáticas anómalas respecto de la individualidad, como sería un ternero de dos cabezas, para no hablar de hermanos siameses, ¿no? Bien. Entonces usted tiene ahí dos individualidades en principio que han quedado anómalamente unificadas, ¿no? Según la materia. El principio de la singularidad que estoy tratando de encontrar por aquí, adviértase, ya desde la materia, pero ascendiendo hacia seres de orden espiritual, lo mismo, tiene que ver con que la singularidad realiza cierta naturaleza, le da su concretud última, pero al mismo tiempo tiene relación con la configuración total que es constitutiva de la naturaleza. No hay singular sustancial de una naturaleza si de alguna manera no hay una constitución, un orden, una composición, podríamos decir también, un esquema, una forma, que es la de esa naturaleza. Un extremo de la problemática de la individuación está en la materia, que según
la sentencia de muchos autores sería el principio de individuación según Aristóteles, aunque hay quien discute eso, o de la materia signata quantitate que señala Santo Tomás. Eso es principio de individuación, o, dicho de otra manera, principio de singularización en el orden del ser físico, y exclusivamente en el orden del ser físico. Recordemos que la escuela tomista en general aplica el término individuo solamente al ser físico, ¿no? Es decir, individuo es este trozo de granito o este árbol, pero no este ángel, y habría que ver si se puede decir que este alma humana separada es un individuo. Ese es un problema que se plantea, porque si el principio de individuación es la materia, ¿cómo queda individuada el alma en su naturaleza espiritual? ¿Ese extremo a qué alude? Alude a que en el mundo físico la singularidad individual parece estar asociada a la extensión y a que la extensión de una cosa individuo singular es otra que la extensión del otro, mientras que su forma constitutiva es la misma. O sea, pareciera que la forma es principio de especificidad o de naturaleza común, no de individualidad. Y lo que hace que haya un individuo y otro individuo es que esa forma compone con la materia, y entonces el principio de la individuación estaría en la materia. Porque lo que hace que este trozo de granito sea distinto como individuo de este otro es que la cantidad de este, como cantidad extensa, tiene una identidad distinta de la cantidad de este otro, aunque sean esencial o específicamente lo mismo. Es decir, la forma acá se ha compuesto con una parte extensa de materia distinta que en este otro individuo. Ahora, esta manera de pensar el asunto debemos reconocer que tiene sus dificultades. Puede parecer clara imaginariamente hasta cierto punto, pero tiene más de un problema. El primero manifiesto, ¿cuál es? Que si bien es correcto decir que la materialidad es la raíz de la extensión, la materia prima, que es el coprincipio que compone con la forma sustancial, no tiene extensión de suyo. Lo que es extenso es el cuerpo, pero no la materia. Primera dificultad. Yo puedo distinguir la extensión real o el dominio de extensión de este individuo corpóreo del de este otro, aunque sean de la misma especie. Incluso lo mismo vale para las partes de algo que tenga individualidad como continuidad, como puede ser la tabla de esta mesa. Yo puedo distinguir la extensión de esta parte, sobre la que estoy apoyando ahora esta mano, de la extensión de esta otra sobre la que apoyo la otra mano, ¿no? Pero lo que permite que yo distinga estas dos partes no es meramente la materia. Advirtamos que si hablamos de la materia como principio, estamos hablando de la materia prima. Porque si hablamos de una materia ya formada, ya no es la materia sola, sino el cuerpo. E insisto en que la extensión es cosa del cuerpo, no de la materia. Que la extensión tenga su principio en la materialidad, eso se concede. Que la materia de su uso sea extensa, eso no. Esa es una primera dificultad que tiene esta manera de pensar. La otra es que parece tener su modelo en las cosas artificiales, y precisamente por eso da un modelo imaginario muy limitado. Porque en las cosas artificiales lo que hace de materia es siempre una sustancia ya formada. Si yo hago pasar por una matriz cierta sustancia, cierto cuerpo físico, el que sea, ¿no?
hierro de fundición o lo que sea, ¿sí? Entonces la hago pasar por una matriz y la matriz, o sea, la forma es siempre la misma, ¿no? Entonces digo, ¿cómo distingo esta pieza de esta otra pieza de esta otra pieza? Y porque esta está hecha con esta porción de materia, esta con esta otra, esta con esta otra. Eso es evidente, es clarísimo. Pero de ahí podemos saltar a la materia prima como un principio de individuación. Bueno, ahí eso es lo que no es evidente de ninguna manera. Porque insisto ahora en lo que ya dije antes, la materia no es extensa, sino el cuerpo. Y es obvio que cuando tomamos el modelo de las cosas artificiales, ciertamente la materia es materia segunda, no materia prima. Es un ente de naturaleza ya definida. Y por eso es extenso. Aún en ese caso uno podría decir que lo individuante es la materia. Si uno piensa el caso de varias piezas hechas con el mismo molde, digamos, ¿no? Es la materia el principio de la individuación allí. Y no pareciera tampoco que ni ahí se pudiese decir eso. ¿Qué es lo que hace que esta tuerca sea distinta de esta otra tuerca? Me dice, bueno, que esta está hecha con una porción de material distinta a la porción con que está hecha esta otra. Pero eso es remitirse a una distinción que ya estaba dada en las partes del material, que es la única sustancia en juego ahí. Porque a lo que hemos dado origen es a dos tuercas, es decir, a dos piezas que tienen la misma configuración y la misma función, hechas con una sustancia preexistente. O sea, son partes configuradas de una sustancia que antes eran partes continuas de la misma sustancia. Ya tenían individualidad antes. Ahora tienen individualidad de tuercas, digamos. Pero lo que las individua como tuercas es más bien la forma que la materia. Porque la materia ya estaba individuada. Porque esta porción del hierro era distinta a esta. Esa individualidad ya estaba dada. No tengo que constituirla si ya está existiendo. Que las partes extensas de un cuerpo tienen cierta individualidad es clarísimo. Porque son partes continuas de un todo individuo. Y tienen cierta individualidad en potencia. ¿Está claro? Al separarlas del todo y al darles una configuración aparte, adquieren una individualidad distinta. Una individualidad de todo que no tenían antes. ¿Pero qué es lo que las individua ahí? Podríamos decir que la separación respecto del todo en el que estaban integradas, ¿no? Más bien que la materia. Porque insisto que la individualidad de partes extensas distintas ya la tenían. No es algo que le dé la nueva forma. No es algo entitativamente inexistente, es algo entitativamente preexistente. Lo que no existía era la forma y la separación. En todo caso, si uno analiza ese tema de los entes artificiales que se hacen en serie, ¿no? Que de alguna manera parece ser el modelo que tiene en cuenta la tesis de la individuación por la materia, la materia como principio de individuación ni siquiera funciona ahí, diría yo. ¿Está claro? Porque si uno lo analiza ontológicamente, no puede llamar principio de individuación a lo que ahí ya está individuado. La individualidad de la tuerca, de esta tuerca respecto a esta otra, más bien viene, insisto, de dos cosas, diría yo, ¿no? Una es la separación respecto al todo en el que estaban integradas. Se separa una parte, se separa otra parte. Bastaría eso para que fuesen individuos distintos, aunque lo diese forma de tuerca, ¿no? Yo separo esta parte del hierro de fundición, separo esta otra parte y ya tengo dos porciones de hierro, que en cuanto se solidifican son dos individuos distintos, mientras antes formaban parte de una única masa. Ahora tengo uno y tengo el otro, ¿sí?
Y lo que lo individúa como esta tuerca y esta otra tuerca es una forma, no es una materia. Y una forma accidental. En este caso, que es la configuración que recibe, ¿no? Ahora bien, he partido de lo que parece ser más fácil para que se vea que el problema, si algo no es fácil. Tan es así, que no es fácil, que las grandes inteligencias de la tradición escolástica han discrepado en esta materia ampliamente. Si empezamos por Santo Tomás sostiene, como todos sabemos, el principio de individuación física por la materia signata quantitate. Ahora bien, al añadirle signata quantitate a la materia, ya está indicando una materia que no está pensada como pura materialidad, sino como delimitada o designada en cantidad. Y por lo tanto, como algo que por lo menos está pensado como principio de cantidad actual que se pueda delimitar o designar, y como dicen muchos comentaristas importantes de la tradición tomista, por tanto ya pensada en relación a la forma, que la hace cuanta. Porque insisto que la materia de suyo no es extensa, porque la materia de suyo es principio de pura potencialidad y determinabilidad. La extensión o cantidad se da en el cuerpo, no en la materia. Por eso cuando se trata de explicar en la escuela tomista qué significa ese signata quantitate, hay una pluralidad de sentencias en las que los propios tomistas no se han puesto de acuerdo hasta el día de hoy. Porque de una manera lo entiende Cayetano, de otra manera lo entiende Juan de Santo Tomás. Sí, hay maneras distintas de entender el signata quantitate. Y en general, adviértase, el signata quantitate dice cierta relación a la forma. Por lo menos relación a la forma. Ahí ya es donde viene la discrepancia, si es una mera relación virtual a la forma o es una relación actual a la forma, etc. Entonces ya no sería el principio, la materia sola, sino una materia en composición con la forma. Esta, por otra parte, es la sentencia del ilustre San Buenaventura. San Buenaventura sostiene que el principio de individuación es la composición de la forma con la materia. No la materia sola, sino la composición de la forma con la materia. Pero claro, esta tesis de San Buenaventura es una tesis ontológica y no física. ¿Por qué? Porque en el lenguaje de San Buenaventura, materia no significa lo que significa en Aristóteles. Significa lo que significa en San Agustín. Y se da tanto en los seres corpóreos como en los seres espirituales. Ahora, cuando él dice que el principio de individuación o de, traduzcamos, de singularización es la composición de la forma con la materia, está hablando de todos los entes finitos, de todos los entes causados, de todas las sustancias distintas de Dios. Ya es un principio ontológico este. En Santo Tomás no es así. Porque mientras los entes físicos quedan individuados por la materia signata quantitate, los entes espirituales quedan singularizados. ¿Por qué? Y por la formalidad misma, porque son forma, para decirlo de alguna manera. No entonces por la materia. La singularidad les viene de su forma, de su determinación actual, de lo que dice en ellos principio de determinación y de actualidad, que no se llama forma porque no compone con la materia, ¿no? Es decir, de su acto primero, por el cual son este ángel o este otro ángel. Precisamente porque ese es un principio de determinación, es que Santo Tomás dice que los ángeles, cada ángel singular es una especie, o que cada singularidad angélica agota su especie. Claro, sí, porque lo que lo singulariza es la pura formalidad actual, ¿no?
si volvemos a la sentencia de San Buenaventura está diciendo que en todo el orden de los entes finitos, lo que individualiza es la composición de forma y materia. La composición de forma y materia. Es decir, el hecho de que cierta determinación y cierto acto exista realmente componiendo con cierta determinabilidad y pasibilidad, que sería prácticamente equivalente a que Santo Tomás dijese composición del acto y la potencia. ¿Se ve lo que digo? ¿Qué es lo que singulariza? La composición del acto real, del acto real, entiéndase, con la potencia real, ¿no? Que es lo que llamaría San Buenaventura la forma con la materia. No se da un acto primero real, finito, sino en composición con cierta potencialidad. Y es la composición de lo uno con lo otro la que constituiría la singularidad. Hablando también en términos ontológicos, Duns Scoto sostiene que la singularización o individuación le viene, ahora son sinónimos, de nuevo, le viene al ente que es sustancia primera de la ekcheitas. Podríamos traducir por estidad. Es un principio entitativo por el cual la cosa es esta. Su naturaleza común es el principio entitativo por el cual la cosa es eso que es. Es pino, es granito, es perro, es hombre, es ángel. La ekcheitas es el principio entitativo por el cual es eso. Es decir, este trozo de granito, este pino, este perro, este hombre, este ángel. Este distinto de cualquier otro. Este que no es esto otro, ni puede serlo. ¿Qué es eso? ¿Qué es la ekcheitas? Y acá de nuevo nos metemos en un berenjenal, realmente, porque la ekcheitas en la larga tradición escotista tampoco ha sido dilucidada, lo mismo que dije recién del principio de individuación física de la escuela tomista, ¿no? Y ha dado lugar a largas discusiones y a sentencias diversas dentro de la escuela. ¿Qué cosa es la ekcheitas? A la ekcheitas se la ha pensado de diversas maneras. Una primera interpretación es que la ekcheitas es cierta formalidad añadida a la de la naturaleza común. Pero claro, porque esto ya lo sugiere el modo de hablar de Scoto, que dice que la ekcheitas es distinta, con distinción formal, aparte rey de la natura communis. Si es distinta con distinción formal, parece que introduce una nueva formalidad. Pero esto crea dificultad, ¿por qué? Porque no puede ser una formalidad esencial, si no nos saldríamos de la naturaleza.
ya no sería un esto de esa naturaleza. Si esa formalidad introdujese una nueva determinación constitutiva de otra naturaleza, ya obviamente nos saldríamos de la naturaleza común. Y en lugar de tener este hombre, tendría un esto que ya no es hombre. ¿Qué es esa formalidad entonces? Es una formalidad que introduce una determinación y un acto que no están en la naturaleza común, pero que no se salen de la naturaleza común. Es una formalidad y una actualidad que le dan a la naturaleza, para usar una palabra que también recurre en la escuela, su contracción última. Y al darle su contracción última, le dan su realidad última como sustancia primera. La ecteitas, esta es la otra corriente fundamental de interpretación, es la realidad última o la precisión última por la cual una naturaleza común se hace un esto de esa naturaleza. Ahora, esto, más que darnos una respuesta a cuál es el principio, más bien parece nombrar el principio. Lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Con esa manera de hablar, Escoto nos está poniendo claramente por delante el problema de la singularización, ¿no? Pero difícilmente esté respondiendo a la cuestión de cuál es el principio de la singularización. Nos está diciendo que hay una singularización, claro, sí, que no se puede confundir con la naturaleza común, que es otro constitutivo, está perfecto, bien. Pero ¿qué es eso? Eso es lo que tenemos que preguntarnos ontológicamente. O sea, ¿cuál es la determinación? Bien, ¿cuál es esa formalidad que se añade? Una cuarta respuesta al problema de la singularización es una respuesta que han dado muchos otros autores escolásticos, entre ellos la mayoría de los nominalistas moderados que plantean el problema, porque el nominalismo estricto ni siquiera rehúye el problema, le parece un problema ficticio que no existe. ¿Por qué? Porque no hay magiusía primera. Cuando usted dice que no hay magiusía primera y descarta toda usía segunda, el problema de la singularización en realidad se extingue. Por lo tanto, no le puede dar una respuesta a lo que no es problema alguno. Pero el nominalismo moderado, o lo mismo puede decirse, esta otra sentencia también la sostiene, por ejemplo, Suárez, es que el principio de singularización es la existencia misma, la existencia actual, la existencia real de la cosa fuera de su causa. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que haya usía primera, usía singular y concreta? Que existe. El hecho de que existe, ese sería el principio. ¿Por qué es un singular? ¿Y por qué existe? La existencia sería el principio de singularización. En cuanto la cosa existe, es singular. Esta respuesta, lo mismo que la de Escoto, parece dar en el clavo de algo, a saber, que toda realidad sustancial existente es una sustancia singular. Claro. Esto es obvio para cualquiera que piense el problema.
Pero en realidad, de nuevo, no estamos haciendo otra cosa que nombrar el estado de la cuestión. Es clarísimo que la sustancia primera es la sustancia realmente existente. Y por lo tanto, no existen sino sustancias singulares. Sí, señor. Pero lo que habría que entender y lo que hay que pensar es cuál es la razón por la cual la sustancia, la usía realmente existente, no puede ser sino singular. Con decir que la existencia es el principio, de nuevo no estamos contestando al problema, sino que estamos caracterizando el problema. La sustancia primera, singular, es la sustancia realmente existente. Perfecto. ¿Pero qué es lo que la hace realmente singular? ¿Qué es lo que la singulariza dentro de su naturaleza común? Porque adviértase lo siguiente: si uno entiende que hay una formalidad, como dice la cuestión de la éxtasis, o como dice lo mismo la tesis de San Buenaventura y la de Santo Tomás tomada en su amplitud ontológica, si hay una composición por la cual la cosa se singulariza y resulta posible que exista realmente, no puedo decir que lo que la singulariza es la existencia. Más bien la existencia actualiza la singularidad. Porque la existencia, ¿de qué resulta? Y resulta de que alguna singularidad recibe el acto de ser. Pero entonces la singularidad es anterior. ¿Se advierte lo que digo? No puedo decir que el hecho de recibir el acto de ser la singularice. El hecho de recibir el acto de ser la actualiza. La pone en la existencia real. Pero es eso lo que la singulariza. Y más bien pareciera que no. Y en ese sentido me parece que están mejor pensadas, son mejores la sentencia bonaventuriana o tomista, e incluso la escotista, aunque no contesta el problema, que esta que habla de la existencia, ¿no? Esta, insisto, que lo que hace es constatar un hecho. La sustancia singular es la sustancia realmente existente, pero no enunciar el principio. Esta cuestión del principio de singularización, tal como la llevamos desarrollada hasta aquí, viene interpretada ya con cierta amplitud en una especie de panorama que trata de sacar el fruto de cada una de las sentencias que he presentado brevemente. Viene a decirnos lo que trataré de resumir a continuación. Por un lado, hay que poner el principio de singularización en cierta potencialidad, que en el caso de los seres físicos sería la materialidad, pero en el caso de los seres no físicos sería la potencia, ¿no? La potencialidad de ser. Pero esta potencialidad del ser, adviértase, significa que la cosa por no ser puro acto, es una realidad de la que el acto debe componer con la potencia. Pero acá nos topamos con un límite de la cuestión. El puro acto también es singular. Más aún, es singularísimo de forma absoluta. ¿Se lo puede llamar singular? Hay que distinguir. Singular de una naturaleza común que puede
pluralizarse en diversas sustancias singulares, se niega por completo. Eso es lo que es inanalogable. Y advierte que acá está el núcleo y la raíz del problema de la singularización, en lo que acabo de decir. Porque toda naturaleza común creable es una naturaleza que puede plurificarse en singulares realmente distintos. Porque de suyo no es más que posibilidad de ser, y no es acto alguno. ¿Está claro eso? Toda naturaleza finita, insisto, es de suyo no potencia tampoco, sino pura posibilidad de ser. Pero ese ser pura posibilidad, en cuanto tiene su razón de ser en la omnisciencia divina, en la infinita sabiduría de Dios, esa posibilidad de ser hace que esa determinación que es una naturaleza, ser hombre, ser perro, ser pino, ser roca, esta roca, puede singularizarse en una pluralidad de singulares realmente distintos entre sí. O dicho es una naturaleza participable, como ya hemos dicho en la clase anterior. Eso es lo que no puede decirse de la naturaleza divina. El ser divino es acto puro y por lo tanto es absoluta singularidad. ¿En qué sentido ahora? En que es un ser perfectísimamente uno y único. Si partimos de esta oposición entre la naturaleza divina como absolutamente una y única y cualquier naturaleza creable como participable en múltiples singulares, yo creo que advertimos uno de los aspectos básicos del principio de singularización. Porque ¿cuál es la singularidad, insisto, que no se le puede atribuir a la naturaleza divina? La que sí hay que atribuir a las cosas finitas. Porque el problema del singular se plantea como aquel principio que hace que en una naturaleza común haya singulares distintos. ¿Está claro? Eso que no puede darse en el acto puro de ser es lo que puede darse en el ser que de suyo es pura posibilidad de ser, como naturaleza. En cuanto toda naturaleza común en su razón eterna es posibilidad de ser, puede ser actualizada en este singular y en este otro, y en este otro, y en este otro, y en una infinidad de singulares distintos. Y ahí está la raíz primera de la singularización, ¿sí? En el ser pura posibilidad de ser, que tiene cualquier naturaleza finita común. Pero uno podría hacer una objeción a esto que estoy diciendo, que sería la siguiente. Bueno, eso es porque estoy pensando en la naturaleza común. Es que ese es el problema, empecemos por ahí, ¿no? El problema de la singularización se da por relación entre el singular y la naturaleza común, entre la usía primera y la usía segunda, donde cabe hacer la distinción. ¿Qué es lo que no pasa en la naturaleza divina? Que es pura usía primera, no composición de usía primera y usía segunda, que es lo que se da en los entes finitos. En el ente finito hay esa composición, es el tema de la clase anterior, ¿no? Cierta composición de usía primera y usía segunda. Y el problema de la singularización se reduciría a encontrar cuál es la raíz por la cual este singular se distingue de otro singular de la misma naturaleza. Pero dije, se podría hacer una objeción, que ¿cuál es?
Dios conoce no solamente la razón eterna de la naturaleza común, sino de la naturaleza singular. Acá hay un tema interesantísimo que desarrolla precisamente Duns Scott, cuando habla del conocimiento humano y del modo humano del conocimiento. El beato Juan Duns sostiene que nuestro conocimiento intelectual tiene entre sus limitaciones la de que todas las nociones que formamos acerca de la esencia de las cosas son de la esencia segunda, o sea, de la naturaleza común. No, dice él, de la esencia singular. Esta es algo de lo que nosotros no formamos ni podemos formar nociones, de la que por lo tanto no tenemos captación intelectual abstracta alguna. ¿No? Formamos nociones formamos noción de lo que es ser perro, ser árbol, ser granito, pero no de lo que es ser este perro. Eso lo capto por experiencia, pero no tengo una noción intelectual de eso. Podré tener cierto conocimiento más o menos intuitivo por familiaridad, pero no tengo una noción de eso. La noción de eso solamente está en la inteligencia divina, dice Scott. Esto lo aplica él fundamentalmente a los hombres, ¿no? Y que lo aplique fundamentalmente a los hombres tiene una razón de ser profunda, ¿no? Acá vuelvo a la analogía de la singularización. ¿Todo singular es igual? No. Ya desde antiguo, en la tradición cristiana, metafísica, el singular de naturaleza espiritual recibe un nombre propio. Se llama persona. Cuando digo este hombre y este otro hombre, no digo solamente este individuo y este otro individuo, ni este singular de una naturaleza común corpórea o este otro singular de una naturaleza común corpórea, sino que digo esta persona, esta otra persona. Pero Duns Scott sostiene que hay algo esencial que distingue a esta persona de esta otra persona. Entonces, de nuevo volvemos al problema de la Eichstätt, ¿no? Es decir, habría una esencia singularizada. ¿Ves lo que dice también Santo Tomás a su manera? Toda sustancia primera es una esencia singularizada, ¿no? La esencia común está íntegra. La esencia común que, como decíamos en la otra clase, Santo Tomás sostiene no es ni universal ni singular. Es esencia tantum, pura esencia, ser hombre. Yo digo ser hombre, no digo ni universal ni singular, digo ser hombre. Ahora, en este hombre que es Pedro, esa esencia está singularizada. Diremos que está singularizada simplemente porque está compuesta de forma y materia. No ciertamente, porque eso sería una singularización puramente física, o sea, una individuación. Está singularizada porque está compuesta por forma y materia, en el sentido de la composición de un principio actual y un principio potencial. Eso ya es más profundo, ¿no? Porque quiere decir que al unirse el ser determinante de la forma por la cual es hombre, con esta potencialidad concreta, tendrá una singularidad única que distingue a este hombre de cualquier otro hombre, ¿sí? Pero la idea de que hay una esencia singular o singularizada nos llevaría a pensar que hay una formalidad que ha compuesto con la forma de la naturaleza común, que la ha determinado con peculiaridades propias, ¿no? Claro, uno ahí parece que no tiene más remedio que pensar en accidentes, ¿no?
accidentes de orden físico o accidentes de orden espiritual, pero accidentes que determinen la naturaleza común como siendo esta, en concreto, ¿verdad? Y sin embargo, si fuesen meramente accidentes, no sería una esencia singular de la que se pudiese formar una razón. ¿Se advierte lo que digo? Sería una colección de accidentes, ¿no? Podemos decir accidentes propios, y también podría ser, ¿no? No ya propios de la naturaleza común, sino propios de este individuo, ¿no? Podemos decir que lo que singulariza es un conjunto de propiedades en el sentido determinativo, pero propiedades, insisto, del singular, no de la naturaleza común. Pero estaríamos en accidentes, porque las propiedades derivan de la naturaleza. Y no puede haber propiedades de la naturaleza común, singularizada, o sea, de la esencia singular, si no existe una esencia singular. Las propiedades derivan de la esencia, insisto. Si hay propiedades del singular como singular, no puede ser, bueno, Pedro es la naturaleza humana común más ciertas propiedades que lo singularizan a Pedro. ¿Propiedades de qué? Porque si son propiedades de la naturaleza común, se dan en todo hombre. Y para que haya propiedades de Pedro, tiene que haber una naturaleza petrina, por la que Pedro es Pedro. Si no, no hay propiedades, porque las propiedades dimanan de la naturaleza. Tendría que haber algo esencial, que es el ser Pedro. Que es no solo un modo subespecífico de ser hombre, sino un modo singular, único de ser hombre. Esto que estoy tratando de enfocar es el problema de lo que podría llamar la esencia singular, ¿no? Pero este tema de la esencia singular nos llevaría al problema de si esa puede plurificarse en distintos singulares. Y es obvio que no. Porque si esa esencia singular puede ser solamente esta, no otra. Pero eso también sería posibilidad de ser. Claro que sí. Acá estaríamos encontrando un punto de conexión entre dos aspectos del principio de singularización en el orden metafísico. El primero que he destacado, ¿cuál es? El ser puramente posible de la naturaleza común, que por lo tanto necesariamente compone con la potencialidad al existir y jamás agota el singular, la naturaleza común. En ese sentido, hay una singularización de la naturaleza común como posible, en cuanto que la naturaleza común, finita, es de suyo solo posibilidad de existir, solo posibilidad de ser. Ahora, si yo llevo esa esencia común a esencia singularizada, a través de una determinación que no se sale de la esencia común, pero que la especifica últimamente, podemos decir, la contrae al singular, deja de ser posible. No, sigue siendo mera posibilidad. ¿Está claro lo que digo? Sigue siendo mera posibilidad. Pero ya pasa a ser posibilidad ¿de qué? De ese singular y solo de ese, que puede existir o no existir, pero que ya está singularizado. ¿Está claro esto que estoy diciendo? Bien. El hecho de que pueda ser especificado hasta la singularidad, ¿dónde echa su raíz? En que la naturaleza común no solo es
algo solo posible en cuanto a la existencia. Porque eso también es la esencia singular. Es tan meramente posible el ser hombre como el ser Pedro. De suyo. ¿Está claro? Y solamente existe algún hombre si la causa primera le comunica el acto de ser. Ahora, lo que habría que entender es por qué, para comunicar el acto de ser, tiene que adquirir singularidad, ónticamente. Esto llevaría a preguntarse si de potencia absoluta de Dios sería posible que pasase a la existencia la naturaleza como un hombre sin determinación ulterior, es decir, sin singularización, ¿no? En la medida en que encontremos la imposibilidad de eso racionalmente, habremos encontrado el principio de singularización, ¿no? Es decir, ¿por qué no puede darse que exista el hombre universal o el granito universal, sino solo este singular humano o este átomo de granito, esta molécula de granito o esta porción ínfima de granito, ¿sí? Ya no molécula, porque granito, insisto, es un agregado de varias sustancias. Bien. Ahora, ¿qué se puede decir a esta cuestión? Ahora ya reducida a este núcleo. ¿Por qué no puede existir el hombre universal? Y sí, el hombre singular. Tanto la usía primera como la usía segunda comparten la imperfección metafísica básica, en el caso de ser la usía primera y segunda creable cualquiera, de no tener el ser sino por creación, o dicho de otra manera, de no ser más que posibles si no reciben el acto de ser de la causa primera. Pero la naturaleza común o usía segunda tendría otra imperfección más. A la de ser puramente posible, le añadiría el de la imperfección de no ser realizable. O dicho de otra manera, el de estar todavía indeterminada desde el punto de vista de la realidad. ¿Se advierte? O de la posible realización. De tener una indeterminación en el orden óntico que la hace increable, diríamos así. Si no puede ser puesta en el ser, ¿por qué? Porque le falta una última precisión, una última concreción. Es posibilidad de posibilidad, para decirlo de otra manera. Mientras la esencia singular es posible de ser puesta en el ser, la esencia común o naturaleza común es posibilidad de una posibilidad de existencia. Pero es mera posibilidad de posibilidad hasta que reciba una concretud sin la cual no puede existir. Es un algo, sí,
pero es un algo todavía determinable, podríamos decir, todavía necesitado de una ulterior precisión. Le falta una perfección para estar en estado de ser creado, diríamos así, ¿no? Esa perfección es la perfección de la singularidad. ¿Y en qué consiste esa perfección? Ahí es donde el asunto vuelve a ser complejo, porque uno puede decir, bueno, en una última especificación, ¿no? Pero que no se sale de la línea de la naturaleza. ¿Y por qué hace falta esa última especificación? ¿Por qué hace falta esa última especificación? ¿Qué le está faltando? Si uno piensa en la naturaleza humana como tal, la naturaleza humana, decíamos, no es ni universal ni singular. Es la pura naturaleza. Entonces, ¿cómo hablar de singularización de la pura naturaleza? Uno podría pensar, bueno, la naturaleza humana, que no es universal, sino naturaleza común pura, es una naturaleza, como hemos dicho antes, participable por múltiples singulares, ¿verdad? Participable por múltiples singulares. Hay una imperfección metafísica de esa naturaleza, o una perfección. Parece que la esencia puramente tal, en cuanto es participable, dice cierta perfección común a múltiples entes, ¿no? Pero esos múltiples entes, ¿qué le añaden? ¿Razón de perfección o razón de imperfección? O dicho de otra manera, en esa singularización, ¿hay mayor perfección óntica o hay menor perfección óntica? Todo el análisis que estamos haciendo tiende a mostrar que hay mayor perfección, ¿sí? Hay mayor perfección en el sentido de que el singular contendrá una determinación que a nosotros nos resulta de algún modo inasible. ¿Por qué? Quizá por la razón que apunta Duns Scott, que no tenemos posibilidad de formar noción de eso. Y entonces nuestra inteligencia especulativa no tiene manera de ver de qué se trata. ¿Se advierte? Entendemos que es el ser hombre, pero no entendemos que es ser Pedro. Ahí hay una esencialidad que escapa a la vista de nuestra inteligencia, podemos decir, pero que tiene un efecto a la vista de nuestra inteligencia. ¿Y ese efecto cuál es? Que en este hombre, en Pedro, no hay cualquier naturaleza humana, sino la naturaleza humana de Pedro, exclusivamente suya, única, singular y perfectamente suya. Y ojo, acá no estamos aludiendo al principio hipostático por el cual la sustancia queda últimamente perfeccionada como sustancia y clausurada a toda asumibilidad por otro principio sustancial. No estoy hablando de eso. Eso no singulariza, eso personaliza. Y no estamos hablando del principio hipostático acá. Estamos hablando del principio de singularidad, que es otra cosa. El principio hipostático y el principio de singularidad en los entes creados en común se dan unidamente, pero sabemos, por la luz que da la fe a nuestra inteligencia, elevándola y haciéndole ver cosas que por sí sola no puede ver, que en la realidad de la persona de nuestro Señor Jesucristo hay una singularidad humana que no es hipóstasis, sino que está sumida por la hipóstasis del Verbo.
pero tiene perfecta singularidad. Es una naturaleza humana, real, creada, singular, perfecta, como naturaleza, como este ser humano concreto, pero no esta persona, porque esa concretud de naturaleza humana, esa humanidad singular, no tiene ser hipostático por sí misma, sino que lo recibe de la persona divina del Verbo. No estoy acá metiéndome con ese problema, pero lo tengo que mencionar porque quizá sin ese problema último no se pueda entender el principio de la singularidad. La naturaleza, que es acto puro, es de suyo una naturaleza que no se puede plurificar en una multitud de singulares. En cambio, cualquier naturaleza creable puede hacerlo. Había apuntado ahí una deficiencia ontológica de toda naturaleza creable, ¿no? Que puede dar lugar a una pluralidad de singulares porque es posibilidad de ser. ¿Está claro? Esto nos da un primer atisbo de inteligibilidad del problema de la singularización. ¿Está claro lo que digo? ¿Por qué? Porque toda naturaleza común creable está en posibilidad de ser creada una, otra vez. ¿Sí? En una indefinida multitud. ¿De qué? De sustancias singulares distintas. ¿Está claro esto o no? Y esta es una de las raíces metafísicas del principio de singularización. Que lo que es esencial a cualquier ente finito, como esencia común, y si no hay esencia común no hay ente finito. ¿Está claro esto? Y de ahí viene el problema de la singularización, ¿eh? Uno puede decir que la raíz de la singularización está primariamente en que lo esencial de toda materia, de todo ente finito, es una naturaleza común. ¿Se advierte? Esa es la primera raíz de la singularización metafísica. Pero a esa raíz habría que añadirle otra. Y es ese problema de si la singularidad posible, ¿no?, le añade una perfección a la naturaleza común posible que la hace a esa naturaleza común en cuanto singularizada inmediatamente capaz de recibir la existencia, o dicho de otra manera, la hace realmente capaz de existir. Y ahí estaría la razón de que se diga que el principio de singularización es la composición de la forma de la materia, o del acto y la potencia, o la existencia, como dice Suárez, ¿no? Que en realidad son los efectos que nos manifiestan la singularización. O sea, la cosa singular finita, en cuanto está puesta en la existencia, no puede ser sino singular, porque lo que la singulariza es lo que la capacita para recibir la existencia. ¿Se advierte? Lo que la singulariza es lo que la capacita para ser realmente existente. Le da la concretud última por la cual puede existir, puede ser sujeto real del acto de ser. Lo que parece casi imposible para nuestra inteligencia es asir qué sea precisamente o cómo definir eso que singulariza a la esencia común, aún en el plano de la posibilidad. ¿Se entiende lo que digo? Lo que la concretiza a la esencia humana en ser Pedro.
este singular de naturaleza humana, este singular, ¿no? Para nosotros es impensable eso, ¿se entiende? Nosotros podemos ver los efectos de eso, los accidentes de Pedro, las características propias de Pedro, su modo de ser humano, ¿no? Experimentar consecuencias de eso. Pero para ver qué es eso, habría que tener la visión de la inteligencia divina. ¿Qué es eso que contrae el ser hombre a ser este hombre, a ser Pedro? Y hace que la naturaleza creable de hombre, que es plurificable y por ser participable en una pluralidad de singulares, se singularice en este posible hombre, que existirá si Dios quiere que exista y lo hace existir.